Una nueva generación de robots será enviada en los próximos años a la Luna, previo a la instalación de una base permanentemente habitada. En un video corto anterior mostramos el proyecto de exploración mexicano Colmena, que será lanzado en 2023. Pero las abejas mexicanas no son los únicos robots exploradores del suelo lunar. Otro de los próximos visitantes de la Luna es Viper, un rover de la NASA que puede girar y levantar sus ruedas de forma independiente para moverse en todas las direcciones. Este rover de 8 pies de altura pasará 100 días terrestres explorando el polo sur de la Luna en 2024. Su tarea es estudiar el agua que se encuentra debajo de la superficie lunar para determinar si puede ser utilizada por los colonizadores de la Luna. Los movimientos de Viper serán controlados desde la Tierra gracias a la corta distancia, a diferencia, por ejemplo, de los rovers de Marte, cuyos comandos pueden ser enviados solo una vez al día. Vertex, también de la NASA, aterrizará en 2024 en Reiner Gang, el sitio de uno de los remolinos lunares más prominentes. El módulo de aterrizaje y el rover medirán los campos magnéticos de los remolinos y durante 13 días acopiarán datos para intentar resolver uno de los enigmas de la Luna. Para el 2024 está prevista también la llegada a la Luna de los rovers CADRI, cuyo objetivo es mapear la superficie y el subsuelo de la Luna, pese a su pequeño tamaño, similar al de una caja de zapatos. Los ingenieros de la NASA quieren que esos exploradores robóticos distribuidos autónomos cooperativos, o CADRI por sus siglas en inglés, trabajen autónomamente como un equipo y con un mínimo de supervisión humana. Cuando sean depositados en suelo lunar, los CADRI obtendrán datos para elaborar el primer mapa tridimensional de la superficie lunar y su subsuelo. Japón también participa de la exploración con un rover transformable, considerado un paso hacia un vehículo lunar tripulado que se espera tener listo para el 2029. El robot, con poco más de media libra de peso, fue desarrollado por JAXA, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, y otras instituciones. Este rover probará un sistema de navegación para el Lunar Cruiser, un vehículo presurizado con aspecto similar a los que hemos visto en filmes de ciencia ficción. Los científicos japoneses esperan que el Lunar Cruiser permita a los astronautas recorrer la superficie de la Luna como parte de las labores de colonización. Estos robots son la avanzada de los humanos, en la que posiblemente sea la primera de las grandes expediciones espaciales de la humanidad, cuando por fin se pueda establecer una base permanente fuera de la Tierra. Si te interesa seguir los siguientes pasos de la exploración espacial y los misterios del universo, suscríbete al canal y seguiremos juntos los próximos acontecimientos y la búsqueda de respuesta a los misterios del universo.